A todos ustedes, estamos encantados de que asistan, como la mayoría lo venimos haciendo, a estas conferencias de nuestra asociación. La conferencia de hoy se inscribe dentro del convenio que la Real Asociación de Hidalgos de España mantiene con la UNED, y dentro de ese convenio en el que la asociación patrocina los cursos de máster de especialista y experto en Derecho Nobiliario, Genealogía y Heráldica, pues la UNED nos organiza 3 conferencias cada año. Esta es una de ellas. Está con nosotros el profesor don Javier Alvarado, catedrático de la UNED y director de estos cursos que he mencionado de máster, experto y especialista. Y él va a hacer la presentación de nuestro conferenciante de hoy. Muchas gracias y buenas tardes. Sí. Bien. Seguramente que muchos de ustedes conocen al profesor Alberto de la Era por haberle visto o haberle escuchado en tertulias de televisión o de radio de hace tiempo y de ahora. Pero él no está aquí por ese motivo, está porque es un especialista en heráldica eclesiástica y por su currículum académico que avala. Voy a hacer un pequeño resumen de su currículum académico, mencionar que es doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino de Roma, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. En la universidad ha desempeñado y obtenido por oposición 2 cátedras. La cátedra de Derecho Canónico en la Universidad de Murcia primero y luego también por oposición en la Universidad de Sevilla, y también la cátedra de Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su trayectoria académica también ha desempeñado diversos cargos académicos, como ahora diríamos de gestión académica. Ha sido decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense y en esta universidad también fue vicerrector de Ordenación Académica. A lo largo de su dilatada trayectoria ha desempeñado diversos cargos también científicos en organizaciones. Quizá el que más nos atañe ahora es el de que es el único asesor español en la web sobre heráldica vaticana, que es presidente del Instituto para el Estudio de la Libertad Religiosa, consultor del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos de la Ciudad del Vaticano, ha sido presidente del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, con sede en Buenos Aires, y también ha sido presidente de la Asociación Española de Americanistas, con sede en Sevilla. Además de esto, ha tenido también diversos cargos políticos. Durante la transición con la UCD fue director general de Teatro y Espectáculos, y luego con el gobierno de Aznar fue director general de Asuntos Religiosos. Incluso creo recordar que ha sido el director general de Asuntos Religiosos que ha durado más tiempo en el cargo, porque creo que ha estado dos mandatos, concretamente de 1996 a 2004. Ustedes se preguntarán, ¿qué relación hay entre ser director general de Teatro y Espectáculos y ser director general de Asuntos Religiosos? Es una pregunta que a veces le hacemos y que si alguno de ustedes, si quiere, se la puede hacer cuando termine la conferencia. Y si quiere, la responderá. Bueno, ha publicado numerosos libros y monografías, cientos de artículos y monografías que no voy a mencionar para no alargar más esta presentación. Simplemente acabar mencionando que entre sus múltiples reconocimientos científicos voy a seleccionar 2. Obtuvo el Premio Nacional de Historia por su participación en la obra colectiva El Rey, que hace unos años editó la editorial Planeta. Y también está en posesión de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, que otorga el Ministerio de Justicia a los juristas de reconocido prestigio.
En fin, con este aval pues nos va a hablar esta tarde sobre la heráldica pontificia. Nada más, cuando digas. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia aquí. Confío que por su interés en la heráldica pontificia más que en mí mismo, y el largo y complejo currículum que el profesor Alvarado ha presentado se podría explicar de dos modos. Uno, porque he tenido muchos años, y claro, a lo largo de muchos años da tiempo de hacer muchísimas cosas. A mis años me ha dado tiempo de hacer cuanto ha dicho Javier y un montón de cosas más, simplemente por disponer de tanto tiempo, por deberle a Dios una buena salud y haber podido disponer de llevo 60 años de profesor universitario, que son años, 60 años dando clase. El otro motivo por el cual todo lo que ha dicho Javier se puede resumir en una palabra es amistad de Javier. Javier y yo somos muy amigos desde hace muchos años. Además, una cosa curiosa, su mujer y la mía son íntimas amigas igualmente, pero íntimas, hasta el punto de que la amistad de Javier y mía procede de la íntima amistad precedente de su mujer y la mía, y cuando Javier me presenta, cuando Javier me invita, cuando Javier habla de mí, el argumento fundamental a mi favor es que soy su amigo. Y puesto a elegir a un amigo, tiene la deferencia de elegirme a mí, a la recíproca. Y no espero a que ustedes me pregunten cómo puede ser alguien director general de teatro y espectáculos y a la vez director general de asuntos religiosos. Hay dos motivos. Uno es que el origen del teatro en la época de la antigua Grecia evidentemente tenía un origen religioso, y en segundo lugar que en todo espectáculo religioso hay un espectáculo teatral, en toda liturgia solemne hay un tanto importante de espectáculo teatral, por lo cual se dan las manos. Por otro lado, yo tengo una profesión, que es la historia religiosa, y tengo una afición, que es el teatro. Tengo además un capricho, que es el mus y el dominó, pero dejemos ahora estar el capricho del mus y el dominó, y mi afición es el teatro, y durante muchos años he hecho crítica teatral, en televisión, en radio, en prensa, en revistas, y he dejado de hacer crítica teatral porque hacer crítica teatral significa volver a casa 3 veces en semana, cuando menos a las 3 de la mañana, porque no solo ir a los estrenos, a las mesas redondas, a las entrevistas con los autores, a las discusiones entre los críticos, al homenaje a actores. Claro, yo ya no estoy para ir 3 noches en semana a las 3 de la mañana a casa. Y dejé la crítica teatral, pero es mi afición junto a mi profesión, que es la enseñanza de la historia eclesiástica. Dicho todo lo cual, pasamos a hablar de heráldica pontificia. Ustedes son una asociación de hidalgos y saben de heráldica tanto y más que yo. Desde muy temprana edad media, empezando por los caballeros que iban con yelmos a los combates y dibujaban en el escudo unos símbolos para que se les reconocieran, hasta muchos otros orígenes de la heráldica. Las grandes familias tenían escudos, las grandes ciudades tenían escudos y los eclesiásticos importantes tenían escudos. Yo siempre cuento que el escudo hacia Sevilla, yo soy sevillano, es perfectamente representativo de cuál es la razón de ser un escudo. Sevilla la conquistó San Fernando y en el escudo en el centro está San Fernando. Sevilla dio 2 pelados ilustres a la historia de la Iglesia, San Isidoro y Saldeando el protagonista de los concilios de Toledo, y San Isidoro el autor de las etimologías. Al lado del rey están Saldeando y San Isidoro. Y debajo hay un curioso símbolo que la gente propia de Sevilla no sabe lo que significa, que pone no, luego una madeja y luego do. Hasta el punto de que había un tiempo, los que tengan ustedes ese caso de para ellos se acordarán que en el tiempo de General Franco había un nodo que te ponían en todos los cines antes de la película, noticiario documental, y la gente de Sevilla creía que el nodo era del noticiario documental. No me ha dejado, es no me ha dejado, no me ha dejado. Es el lema que le dio a Sevilla Alfonso X el Sabio cuando en su lucha civil con su hijo Sancho el Bravo, Sevilla se declaró partidaria del rey Alfonso X el Sabio, frente a importantes lugares de la provincia que se declararon partidarios de Sancho el Bravo. Y a Alfonso X el Sabio le dio el lema no me ha dejado, no me ha dejado.
el no me ha dejado más San Fernando, más Aldeano, más San Isidoro, nos hace entender perfectamente la simbología de un escudo. Lo he citado, aunque no sea eclesiástico, porque es claramente la simbología de un escudo. Y eso, cuando se trata de una familia, cuando se trata de una casa noble, cuando se trata de una orden religiosa, cuando se trata de una dignidad eclesiástica, generalmente el escudo nace de alguna razón simbólica que lo convierte en hereditario. Y luego, con el tiempo, la razón simbólica se evapora y ese es el escudo de la familia. Están ustedes viendo en este momento el escudo de la familia Médicis. Están viendo el escudo del Papa León X, el primer Papa Médicis. Les pongo el escudo de la familia Médicis porque es una de las superfamilias que han dado muchos papas a la Iglesia. Y simplemente lo digo para explicar los caracteres fundamentales de un escudo. El escudo pontificio, por lo común, salvo las mismas excepciones, tiene forma de cáliz. El cuerpo del escudo que ustedes tienen ante los ojos es la copa de un cáliz. Está coronado por la tiara pontificia, donde están los tres poderes. Hay varias interpretaciones: el poder de orden, el poder de jurisdicción y el poder de magisterio. Hay quien dice que lo que es la soberanía espiritual, la soberanía temporal y la soberanía de familia. Y hay varias interpretaciones. Están las llaves de San Pedro, claramente tienen una cruz, ambas llaves en su cabecera, y con las llaves de San Pedro, que no tienen forma de cruz, sino en aspa para ser la cruz de San Andrés, para que el Papa no aspire a ser tan grande como Pedro, en vez de colocar las cruces en la forma de Pedro, la cruz recta es la que murió Pedro, lo mismo que murió Jesús, ponen la cruz de San Andrés, que es la cruz en forma de aspa, y el Papa se opone una cruz de apóstol y no imita ni trata de superar a Pedro. La cruz, la tiara pontificia, representativa de los tres poderes, las llaves de San Pedro montadas en forma de cruz de San Andrés y un cáliz en el cual se contiene la simbología del escudo. Esto es la presentación sintética de un escudo pontificio. Hay escudos reales, hay escudos marquesales, escudos ducales, escudos de ciudades, escudos de países, luego veremos el propio escudo de España. Eso es en síntesis un escudo. Pero luego se puede hablar de que las figuras que hay dentro se llamen como se llamen, pueden ser, estos son bezantes, pueden ser animales fantásticos, animales reales, pueden ser personas, pueden ser objetos, hay mil formas y el escudo puede ser como este, limpio, sobre el cual se proyectan las formas que le dan razón de ser y explicaremos por qué, o puede ser dividido en cuarteles. El propio escudo de España está actualmente dividido en cuarteles, puede estar dividido en cuarteles y dentro de los cuarteles recogerse diferentes simbologías. Eso es en síntesis cualquier noción de heráldica, y eso es en síntesis la heráldica pontificia, que no se sale del resto de los modelos heráldicos. Escudos papales seguros, con absoluta seguridad en la identificación del escudo, tenemos desde el paso del siglo XII al XIII. Inocencio III, el Papa que ocupa la sede de Pedro en el tiempo que pasa del siglo XII al XIII. Inocencio III, quizás además el Papa más poderoso de toda la historia de la Iglesia. Inocencio III es el primer escudo del que tenemos absoluta certeza. Desde él hasta hoy, todos los papas tienen un escudo y ninguno de ellos es dudoso. De Inocencio III hacia atrás, hasta el paso del siglo IX al X, no tenemos ningún conocimiento de un escudo papal. En el paso del siglo IX al X, León III tiene ya un escudo, y desde León III en adelante hay papas con escudos y papas sin escudos. Papas que no tenemos noticias de si tuvieron escudo o no, y si lo tuvieron no sabemos qué escudo tuvieron, papas que sí se conserva el escudo que utilizaron. Y no hay regla ninguna de continuidad histórica, dos sí, uno no, tres no, dos sí, uno sí, otro no. Sin que, por otra parte, tengamos la seguridad científica absoluta de la exactitud de esos escudos. El primer escudo que poseemos, lo veremos luego, con identidad histórica absoluta, es el del Papa que estaba en la sede de Pedro en el paso del siglo XII al XIII, en el año 1200, que fue Inocencio III.
de Inocencio III para acá, la heráldica pontificia no plantea la menor duda y hay multitud de publicaciones. Existe en Roma, además, una sociedad llamada Sociedad de Heráldica Pontificia que hace muy numerosas publicaciones. Acaba de publicar, lo último que ha sacado, los escudos de todos los actuales cardenales de la Iglesia, de los 200 y pico cardenales que hay ahora mismo en la Iglesia. Acaba de sacar un volumen en que están uno por uno explicados todos los escudos de los cardenales. Del año 2016, y sacó uno igual, del año 2015. Ahora está intentando sacar los escudos de los obispos de España. Y aquí me tienen ustedes a mí escribiendo todos los días cartas a los obispos de España, rogándoles por favor que me manden su escudo correspondiente. Ya he tenido 2 respuestas. Llevo no sé cuánto tiempo escribiendo cartas y ya he tenido 2 respuestas. Es esperanzador. Se supone que en 6 o 7 años más conseguiré 3 o 4. Bien. Entonces, así presentada la cosa. Los papas, al llegar al solio pontificio, no llegan por lo común. O sea, algún caso se ha dado. Pero no llegan por lo común, desde la clausura de un monasterio desconocido, como por ejemplo Celestino V, que era un monje de clausura que no había salido del monasterio en su vida, lo eligen papa, se va a Roma, ocupa el solio pontificio y al cabo de unos meses dice, pero a mí ¿qué se me ha perdido aquí? ¿Qué hago yo aquí? Intentando gobernar la iglesia sin saber ni lo que es gobernar. Y mi tío se fue otra vez al convento, cerró la puerta, se metió en la clausura y no se volvió a saber de él. Está canonizado. Es San Pedro Celestino. Pero eso no es lo común. Los papas llegan al solio pontificio desde el cardenalato. El último cardenal, el último papa que era cardenal es ese, y es del siglo XIV. Llegan al solio pontificio desde el cardenalato por lo común, no es necesario. Para ser papa basta con ser varón católico y con uso de razón, pero vamos, por lo común desde el siglo XIV han elegido un cardenal y viene ya con su escudo, ya tiene un escudo previo y en raras ocasiones ese escudo se modifica, en algunas sí, como vamos a ver. Bien, entonces los escudos pontificios, que son los escudos previos de los cardenales que acceden al solio de San Pedro, los podemos dividir en escudos familiares. Escudos familiares parlantes. Escudos de las órdenes religiosas de origen, a las que pertenecieron esos prelados. Escudos con simbología pontificia. Escudos con símbolos diocesanos de origen. Escudos con símbolos programáticos. Un papa adopta como escudo el de su familia, que a veces es un escudo parlante, hay escudos de familia que responden al apellido y otros no. El Papa eleva a escudo pontificio el escudo de la orden religiosa de la que proviene. El Papa elige una simbología de tipo pontificio, o bien pone como escudo pontificio el de su diócesis de origen, o bien inventa un símbolo programático. Yo quiero hacer como Papa tal cosa, e inventa un símbolo programático que represente aquello que el Papa quiere hacer. Bien, en estas condiciones vamos a ir viendo escudos y tratando de comprender la totalidad de la simbología de la heráldica pontificia desde Inocencio III hasta nosotros. He empezado por ponerles el escudo de León X, de Juan de Médicis, del primer papa de entre los 4 que hubo de la familia Médicis, porque es un ejemplo típico de escudo familiar. Los Médicis, estos en italiano, nosotros si los vimos aquí y le quitamos la tiara y tal, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo unas pelotas, unos balones pequeñitos, unas pelotas, realmente. Los italianos a eso lo llaman palle, y los Médicis eran los palle en el lenguaje italiano. Y cuando los partidarios de un determinado cardenal Médici querían que fuera elegido papa y hacían manifestaciones, eso hoy no es concebible, pero históricamente ha ocurrido muchas veces. Delante del cónclave, las multitudes gritaban a las ventanas del cónclave que elijan papa, gritaban palle, 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 estaban diciendo elijan ustedes a un Médicis. Y si surgía la noticia de que habían sido elegidos un Médici, los partidarios de los Médici recorrían la ciudad gritando palle, palle, han vencido el palle. La parla, de palle, las pelotas benzantes del lenguaje técnico, son
un símbolo absolutamente histórico, radical, clarísimo, de una de las grandes familias de la historia de Europa, la familia Médicis. Todos hemos oído hablar de Lorenzo el Magnífico, de Lorenzo de Médicis. Todos sabemos que es una de las ciudades hoy día más intransitables del mundo, porque el número de turistas te impide andar ni ver nada, es Florencia. Y todos sabemos la grandeza histórica, artística, cultural, política de los Médicis. Los Médicis eran le palle, las pelotas, y el lenguaje italiano, y el escudo Médicis es un escudo architípico del primero de los modelos de escudos pontificios a que me he referido, el de las familias nobles, los escudos de la nobleza, los escudos familiares, hasta el punto de que un papa, Pío IV, que se llamaba Medici, no Medicis, Medici, médico en plural, se llamaba Medici de apellido, adoptó el escudo Médicis y se llamó papa, pero quiso vender que su apellido era Médicis, que no era, quiso vender que pertenecía a la familia Médicis, que no pertenecía, y puso como escudo el escudo de los Médicis. Hasta ese punto tuvo prestigio durante toda la Edad Moderna, durante el final de la Edad Media y toda la Edad Moderna, el escudo familiar de una de las dos o tres familias más grandes de la historia de Italia. Este es el escudo del Papa León X. Y como es muy simple, lo elegí, aparte de ser un escudo emblemático del primer modelo, de los escudos familiares, lo elegí porque es muy fácil ver en él la estructura de un escudo pontificio. Un cáliz con las llaves de San Pedro en forma de cruz de San Andrés y la tiara sobrepuesta sobre el escudo mismo. Más, en el escudo español habrá una corona para el rey, o una corona de marqués, o de duque o de conde, para el marqués o para el duque, para el conde. Para el papa hay una tiara, para el cardenal hay un capelo, para el obispo hay un capelo, cada uno en su dignidad tiene un remate de escudo, que en el papado, obviamente, en la tiara, hasta recientemente, ya hablaremos de recientemente. Pues esto no... Ah, sí, es que claro, por esto hay que ir a donde yo quería ir. Un ejemplo similar son los Farnesio, otra de las grandísimas familias italianas que tienen un escudo. Este es el escudo de Pablo III, una anécdota sobre Pablo III. Pablo III era el hermano del amante de Alejandro VI. Y la amante de Alejandro VI le pidió al Papa Alejandro VI que hiciera cardenal a su hermano, que era un chico de 18 años, que tenía la misma vocación eclesiástica que yo tengo de jugador del Atlético de Madrid. Ese chico de 18 años, que fue nombrado cardenal, sin más mérito que era el hermano del amante de un papa, y que ella se lo pidió al Papa, ese, y lo digo para que vean ustedes que el Espíritu Santo sabe sacar partido, ese llevó a Papa, convocó el Concilio de Trento, aprobó la Compañía de Jesús e hizo 3 o 4 de las cosas más grandes que se hicieron en la historia de la Iglesia. Con esas dos me basta. Es el Papa que dio su aprobación a la existencia de la Compañía de Jesús, a San Ignacio de Loyola, y es el Papa que convocó, puso en marcha el Concilio de Trento. Y era, a los 18 años, un chaval al que hicieron cardenal porque sí. Siempre he pensado que se dice, el Espíritu Santo inspira a los cardenales para hacer al Papa. ¿Y cómo se las arregla para inspirar a 80 personas al mismo tiempo? ¿No es mucho mejor dejar que elijan Papa al que quieran y luego inspirar al elegido? Pues inspiró al elegido. Es un Farnesio. Voy a señalar una cosa, son las lises de los Farnesios. Esas son las flores de lis y son las lises de los Farnesios. Así como las Parle es el emblema de los Médici, las lises son el emblema del Farnesio. Vean ustedes que están 3, 2 y 1. Esa es la forma correcta de poner los símbolos en los escudos. Cuando veremos escudos que estén al revés, que el símbolo 1 esté arriba y los 2 o 3 debajo, están invertidos. Técnicamente, desde un punto de vista heráldico, los símbolos deben estar repartidos como están en el escudo de la Farnesio. Los escudos de España, el de 1931 y el de 1975. El escudo de España antes de la República, el escudo de España en tiempo de don Juan Carlos, cuando Juan Carlos subió al trono.
Vean ustedes el escudo de antes de la República, el escudo tradicional de España de siglos y siglos. En el centro, verán ustedes el castillo de Castilla, el león de León, las barras de Aragón y Cataluña y las calderas de Navarra. Verán ustedes el escudo actual, échense a la derecha, vean ustedes el del 75, el escudo de Castilla, el león de León, las barras del reino de Aragón y Cataluña y las cadenas de Navarra. Debajo, el símbolo de Granada, último reino conquistado en la península, y en el centro, las 3 lises de los Borbones. El escudo de los Borbones son 3 lises. Ese es el escudo actual. Hoy, después del 75, han quitado el yugo y las flechas de debajo, pero sustancialmente ese es el escudo actual. Compárenlo con el anterior. Vean ustedes que a la derecha y a la izquierda del centro del escudo están las lises de los Farnesios y las palmes de los Medici, porque la Casa Real Española, recuérdense a Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, madre de Carlos III, en la Casa Real Española entraron princesas procedentes de las grandes casas nobles europeas. En la Casa Real Española ha habido Farnesios, en la Casa Real Española ha habido Médicis, y el conjunto es la serie de apellidos ilustres de toda Europa que rodean a los escudos territoriales de España. El escudo antiguo, ahí tienen a los Médicis y ahí tienen a los Farnesios. El escudo central territorial con los reinos de Castilla, León, Aragón y Navarra y Granada. Yo estoy muy contento porque yo he nacido en Granada, hombre, y verme representado en el escudo no deja de tener su mérito. Y hoy están las lises de los Borbones, como podrían haber estado los símbolos de la casa reinante del momento. Y a todo alrededor los muchos apellidos nobles de las grandes familias europeas. Reconocen ustedes a los Médici y a los Farnesio, que han formado parte en algún momento de la historia real española. Les dije que al empezar, esto ha sido presentación. Les dije ya, ahora empieza a seguir Papa, les dije a ustedes que la historia de escudos papales seguros empezaba por Inocencio III, que es el paso del siglo XII al XIII, como ustedes ven, de 1198 a 1216. Era conde de Segni, era el notario conde de Segni, y ese es el escudo de la familia Segni, no tiene más misterio. ¿Por qué la familia Segni tenía ese escudo? No me lo pregunten. Entonces, porque si me preguntan no saben responderles. Ese es el escudo de la familia Segni. Tampoco sé por qué los Farnesios tenían unas lises o los Médicis unas palmes, porque la tenían. Ese es el escudo de la familia Segni. Estamos en escudos familiares. Escudos familiares no parlantes. No nos dice nada ese escudo. Si no supiéramos que es de los Segni, ¿de quién es? Pero es simplemente la prueba que vengo de momento poniendo ante ustedes de que los papas suben al trono y son un miembro de una familia noble. Era muy frecuente. Elegir papa a un desconocido, antes les he hablado de un monje, Celestino V, encerrado en la clausura de su convento, a donde vuelve al cabo de un poco de tiempo de experiencia papal, esto no me va. Generalmente los papas eran personajes de relieve, la mayor parte de ellos personajes de familias nobles. Todavía en el siglo XV hay varios papas que no son italianos. En el XVI hay un papa que no es italiano, Adriano VI, en el siglo XVI, y ya no hay ningún papa que no sea italiano hasta Juan Pablo II. Eran personajes de la alta nobleza italiana. Entre otros motivos, ¿y por qué italiano? Pues mire, porque no se había inventado el avión, porque no se había inventado el telefonito, el móvil, porque no se había inventado el teléfono, porque desde que se murió un papa hasta que se elegía al siguiente, si esperábamos a que vinieran los cardenales de no sé dónde y de no sé qué cuánto, generalmente los electores eran una gran masa de italianos y se esperaba durante un tiempo a los cardenales franceses que anunciaban 6 veces que iban a llegar y no llegaban nunca, que tardaban 4 meses en el viaje y los españoles tardaban otros 3 meses y los alemanes tardaban 2 meses y medio y los cardenales aburridos, se lo digo en serio, en el cónclave, haciendo votaciones, pues hoy votamos a fulanito porque es el día de su santo, hoy votamos a perenganito porque su madre ha enviado una tarta, esperando que llegaran los cardenales de fuera de Italia, y cuando se trataban de esperar y pasaban meses, entonces, pues claro, desde que se murió un papa hasta que la noticia llegaba a París, hasta que se ponían en marcha, hasta que llegaban, es que se pasaban meses, una gran masa de cardenales italianos, desde el siglo XVI hasta hoy. Adriano VI en el siglo XVI
y el siguiente Juan Pablo II, y luego Benedicto XVI, y luego el actual. Bien, eran personajes de las grandes familias italianas y subían al solio pontificio con el escudo. Escudo que para nosotros es un águila o era un Ulises. Escudo que tenía un enorme sentido en aquel momento, porque aquellas familias nobles se sabía qué partidarios tenían, quién eran sus enemigos, qué tierras dominaban, qué títulos de nobleza tenían, con cuántas casas reales estaban emparentadas, y eso suponía un poder del Papa, que hoy ni imaginamos, porque su dignidad es puramente espiritual, pero no ocurría así en aquellos tiempos en que lo espiritual y lo temporal se mezclaban, en que un rey nombraba embajador suyo ante la Santa Sede a un cardenal, que defendía los intereses del rey contra los de la Santa Sede, cosa hoy inimaginable. Pero en aquellos tiempos en que lo religioso y lo político formaban una unidad, las grandes casas italianas elevaban los escudos de las casas a el solio pontificio. Ese es un escudo español de la misma clase. Ese es el escudo de Calixto III, del tío carnal de Alejandro VI. Eso es el escudo de los Borgia. Esa es la familia aragonesa Borgia, aragonesa y valenciana. Esa es la familia aragonesa Borgia. Y la familia aragonesa Borgia, por razones que ignoro, tenía como escudo el que ustedes están viendo. Y cuando Calixto III, primer papa Borgia, se ve elevado a la sede de Pedro, eleva a la sede de Pedro un escudo español. Y por vez primera hay un escudo español, no italiano. Es del siglo XV, cuando he dicho que sí hay varios papas que no son italianos. Eleva a la sede de Pedro a un español y tenemos por primera vez un escudo español en la sede de San Pedro. Lo pongo como curiosidad histórica. Si los Segni o los Farnesio o los Médicis elevan a la sede de San Pedro el escudo de su apellido, Rodrigo de Borgia eleva a la sede de San Pedro el escudo de los Borgia. Félix V, antipapa. Ese es el escudo de la Casa Real de Saboya. Esa es la Casa Real de Saboya, la casa que reina en Italia, que ha reinado en Italia desde que Italia consiguió su unidad a mediados del siglo XIX hasta que fue destronado Humberto II en la Segunda Guerra Mundial. La única casa que ha reinado. Italia consiguió su unidad en el siglo XIX, España la consiguió en el siglo XV, con los reyes católicos al final del XV. Alemania e Italia consiguieron su unidad en el siglo XIX, otros países la consiguieron mucho antes. Cuando Italia consiguió su unidad en el siglo XIX, elevó al trono de ese país que acababa de nacer y que no había estado unido entero desde el Imperio Romano a la Casa de Saboya. Ese es el escudo de la Casa de Saboya. Este antipapa es el único miembro de la Casa de Saboya que ha sido papa. Que ha sido antipapa, porque no fue papa. Pero durante un tiempo manejó los asuntos de la Iglesia, aunque su elección no fue legítima, y por tanto le consideramos antipapa. No solo las casas nobles, una casa real puede llegar también al solio pontificio. Un Saboya, por la puerta falsa, llegó al solio pontificio. Nicolás III. Nicolás III es un Orsini. Ahí ven otro papa Orsini, que como ha pasado los siglos y ha adquirido otros apellidos, sigue conservando el apellido Orsini. Y ahí está un papa Colonna, primer escudo parlante. Las dos grandes familias por antonomasia de la Santa Sede fueron los Orsini y los Colonna. Eran los príncipes asistentes al solio pontificio. El papa, durante siglos, hasta hace muy poco, hasta Pío XII, y algunos de ustedes han convivido con Pío XII, los de mi edad por lo menos, hasta Pío XII, el Papa tenía dos príncipes asistentes al solio, y en las grandes ceremonias, un Orsini y un Colonna. Siempre la cabeza de la familia Orsini y la cabeza de la familia Colonna acudían con el Papa a todas las ceremonias, a todos los actos importantes. Eran los príncipes asistentes al solio pontificio. Y así como los Medici o los Farnesio o los Segni eran las grandes casas italianas y los Saboya, la casa real italiana, los Orsini y los Colonna eran las grandes casas pontificias, las grandes familias de asesores inmediatos de los papas en materia heráldica y en materia de nobleza.
Y hasta Pío XII, un príncipe Orsini y un príncipe Colonna fueron asistentes al solio. Este es el escudo de los Orsini. Este es el escudo de un Papa Orsini de varios siglos más tarde, que luego volverá a salir porque explicaré qué son los otros símbolos, pero que, como ven ustedes, conserva el apellido Orsini. Y este es el Papa Colonna, primer escudo parlante. ¿Qué ha pasado con los Orsini y los Colonna? En tiempo de Pío XII, el príncipe Orsini sacó los pies del plato. Se dedicó a tener amantes y a dar escándalos y a aliarse con señoras de fácil liamiento. Y entonces el Papa destituyó a la casa de Pío XII, destituyó a la casa de Orsini, de casa asistente al solio pontificio, y puso en su lugar a los Torlonia, muy ligados a la Casa Real Española. La infanta doña Beatriz, hermana de Alfonso XIII, estaba casada con Alejandro Torlonia. Lo que pasa es que claro, también la casa de los Torlonia ha terminado desembocando, pero en fin, dejémoslo estar. El príncipe Alejandro Torlonia fue designado en lugar de un Orsini, y los Torlonia y los Colonna han sido, hasta el final del reinado de Pío XII, príncipes asistentes al solio. Hoy esa es una figura histórica. Ya Juan XXIII, ya hablaremos de él, no quiso saber nada de príncipes asistentes al solio y murió en el olvido, una de las figuras históricas más clásicas de toda la historia del boato pontificio. La heráldica, al fin y al cabo, no es una manifestación de entrega al servicio de las almas, sino una manifestación de conmemoración de símbolos históricos ligados a la figura del Papa. He dicho que es el primer símbolo parlante, porque mientras el símbolo de los Orsini, o de los Medici, o de los Farnesio, lo habían elegido ellos, pero no nos dice nada, el símbolo de los Colonna es evidentemente el símbolo de los Colonna. No cabe ninguna duda que es un escudo familiar parlante. Y ahora seguimos con escudos familiares parlantes. Benedicto XIII, antipapa, el Papa Luna. Han oído ustedes hablar probablemente del Papa Luna. El Papa Luna es un cardenal español, Pedro de Luna, de la más alta nobleza aragonesa, que es cardenal de Aviñón, porque Felipe IV de Francia, a los comienzos del siglo XIV, convence a los papas de que dejen Roma, que la verdad es que se había convertido en un caos de ciudad, en manos de señores feudales en continua pelea entre sí. En algunos casos, señores feudales llegaron a apoderarse del solio pontificio. Hay algún caso en que un señor feudal designaba a su hijo mayor heredero del marquesado, al hijo segundo papa y al hijo tercero jefe de su ejército. Benedicto IX no tiene otro mérito para haber sido nunca papa, que era hijo de un señor feudal de Roma del siglo X, del siglo de hierro de la Iglesia. Los papas se fueron a Aviñón. Roma era un caos, eso es verdad. Se había transformado en una ciudad caótica, y en Aviñón estaban mucho más seguros, hasta que, pasado un cierto tiempo, Santa Catalina de Siena, en el siglo XV, convence a un papa de Aviñón de que ya regrese a Roma. Habían enviado a Roma a un cardenal español, a Gil de Albornoz, que tranquilizó la ciudad, y le convence a un papa de que regrese a Roma. El papa regresa a Roma, le acompañan los cardenales de Aviñón, entre otros el cardenal Pedro de Luna, se muere al cabo de un tiempo, y los cardenales cometen el error de elegir papa a un italiano que era un tipo de lo más arbitrario y de lo más neurótico, que se peleó al día siguiente con todos los cardenales, que se negó a recibirles y que armó la parda. Y los cardenales dijeron, este lo hemos elegido a la fuerza, porque los italianos querían un cardenal italiano para evitar que no vayamos a Aviñón otra vez. Los papas de Aviñón fueron todos franceses. Entonces un grupo de cardenales se separó de la obediencia del papa romano, se vieron a Aviñón y eligieron un papa aviñonense de nuevo, entre ellos Benedicto XIII. Y cuando ese papa aviñonense murió, a esos cardenales eligieron a Benedicto XIII. Y había un papa en Roma y un papa en Aviñón. La Iglesia considera antipapa a los de Aviñón, porque no hay ningún motivo para que el de Roma, por antipático que fuera, no fuera papa. Lo habían elegido libremente y papa fue. Y papa fueron sus sucesores, que no eran tan antipáticos como él. Y Benedicto XIII se negó. La Iglesia entera,
incluso el de Valencia, San Vicente Ferrer, que era partidario de los papas de Aviñón y que no estaba con los papas de Roma, llegó un momento en el que se convenció que la legitimidad estaba en Roma y que abandonó a los papas de Aviñón, a los que había defendido con gran energía, y abandonó a Benedicto XIII. Y Benedicto XIII, cuando ya nadie le obedecía en la Iglesia, lo lógico hubiera sido que dijera, bueno, en vista de que hay un papa en Roma, que todo el mundo lo reconoce y que a mí ya no me reconoce nadie, el verdadero papa soy yo, ¿vale? Yo creo que fui legítimamente elegido, vale, pero ahora por el bien de la Iglesia renuncia, vete. Ah, pues no, se fue a Peñíscola, se encerró en el castillo de Peñíscola y les van ustedes a reconocer inmediatamente el refrán, se mantuvo en sus 13. Benedicto XIII se mantuvo en sus 13 y hasta que murió con más de 90 años siguió sosteniendo que la Iglesia entera estaba excomulgada y que el único papa era él y las 6 personas que estaban con él en Peñíscola. Y todos los demás eran unos herejes impresentables y las personas totalmente fuera de la Iglesia. Y la Iglesia era él y sus 6 compañeros de Peñíscola, mantenido en sus 13. Bueno, pues el Papa Luna, aparte de su accidentada historia de mantenerse en sus 13, tenía un escudo parlante, el escudo de los Luna. El escudo era una familia muy noble, emparentada con la Casa Real de Aragón y con la Casa Real de Castilla. Y mantuvo hasta el final su condición de papa, según él, aunque la Iglesia lo considera un antipapa, y el nombre de Benedicto XIII se ha repetido luego, ha habido un papa que se ha llamado Benedicto XIII, y mantuvo el escudo parlante, que es el escudo de los Luna. Celestino IV era de la familia de los Castillones, un escudo parlante, no me paro más tiempo, es otro modelo de escudo parlante, un castillo propio de la familia de los Castillones. Bueno, pero ¿por qué hago yo las cosas así? Ah, aquí está el de la familia de los Castillones. Bien. Pero este hombre es de la familia de Castillones. Los Rovere. Un roble. Rovere en italiano es roble, otro escudo parlante. Solo le voy mostrando ejemplos de cómo las familias eligen símbolos que representan sus apellidos y cómo esos apellidos llegan al papado. Y en muchas ocasiones, lógicamente, el hecho de que un señor de esa familia ocupe durante un tiempo, 10 años, 15 años, el papado, supone para esa familia, el papa reparte títulos. No olvidemos que era señor de los estados pontificios, que se los había regalado Carlomagno. Cuando Carlomagno intenta restablecer el Imperio Romano e inicia la conquista de toda Europa para volver a ser emperador del Imperio Romano, a su hijo le da el título del rey de Roma. Y luego, acuerden ustedes el nombre del imperio que de ahí nace, el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico. Germánico porque se estabiliza en Alemania y sacro porque lo hace con la bendición pontificia, pero Imperio Romano. Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando Carlomagno funda el Sacro Imperio Romano Germánico, e intenta incorporar también España, y no lo consigue, batalla de Roncesvalles. Y es el único reino del Imperio Romano que no consigue incorporar, incorporó a Cataluña. A mí me gustaría explicarle a estos señores de Cataluña que Carlomagno, cuando incorporó Cataluña al Imperio Romano, le llamó la marca hispánica. Ya se llamaba España Cataluña en tiempo de Carlomagno. La marca hispánica, no Cataluña. Bien. Entonces le regaló al Papa, para que el Papa fuera independiente de los señores feudales y de los monarcas, le regaló un territorio al centro de Italia, lo cual hizo al Papa independiente de los señores feudales, pero le obligó a gobernar materialmente un territorio, con su agricultura, sus ladrones, su economía, sus crímenes, sus ejércitos, sus intereses, sus nobles, y eso amargó mucho la historia de la Iglesia, aunque permitiera que el Papa no fuera súbdito de ningún señor temporal. La casa noble italiana a la que el Papa pertenecía, el arzobispo de Nápoles o de Florencia o de Milán o de Rávena, que se convertía en el Papa, la casa noble a la que el Papa pertenecía se convertía, por ser el Papa uno de sus miembros, en una casa noble de primer rango, y muchas de esas casas han perseverado. Estos son los Rovere. Sin embargo, este hombre, Alejandro VII, era un Rovere y no refleja el apellido Rovere en su escudo.
Lo cual quiere decir, voy marcando la tradición, que llega un momento en que los papas empiezan a considerar más importantes símbolos distintos de su apellido. Y él, la primera vez que encontramos un papa, que teniendo un apellido noble, siendo un Róvere, pudiendo haber utilizado el escudo de los Róveres, prescinde del escudo de su familia y se inventa un escudo propio. Independientemente de lo que este escudo signifique, significa para nosotros una cosa: los papas, a la mitad del 17, empiezan a despegarse del apellido familiar y empiezan a introducir elementos propios en sus apellidos. Aún así, todavía conservó algún apellido familiar. Julio III, que se llamaba Del Monte, tiene en el centro lo que son las colinas romanas. Lo veremos reaparecer muchas veces en escudos pontificios. Cuando un cardenal de fuera de Roma es elegido papa, como señal de que se ha afincado en Roma y de que es obispo de Roma, veremos en varias ocasiones futuras que introduce en su escudo las colinas romanas, la ciudad de las 7 colinas. Y Julio III, sin embargo, no introdujo las colinas romanas, introdujo su propio apellido Monte. Marcelo Cervini introdujo un ciervo, tal como correspondía a su apellido Cervini. Urbano VIII, ustedes han ido a la Basílica de San Pedro y han visto el altar de la confesión, el altar principal de la Basílica de San Pedro, pero no se han fijado en el pie de las 4 columnas salomónicas que sostienen la cúpula y cubren el altar. Sí, la próxima vez que vayan ustedes a Roma, descubrirán que los pies de las 4 columnas tienen este escudo. Lo cual quiere decir que Urbano VIII fue el que puso esas 4 columnas. Urbano VIII tenía su escudo familiar, es un escudo parlante, y entonces Urbano VIII hizo construir, se llamaba Tafani Barberini, y Tafani es ese bicho, como se llama. Yo soy poco de bichos, pero tábano. Tafani es tábano. Los tábanos son el escudo de los Tafani. Este papa era un Tafani. Y vamos a Roma, visitamos la Plaza de San Pedro, visitamos la Basílica de San Pedro, y no nos fijamos, pero en toda la Basílica de San Pedro, en toda la colonnata que rodea la Basílica, dentro y fuera de la Basílica, están los escudos de los papas que fueron haciendo cada una de las cosas. La colonnata la mandó a hacer Alejandro VII, tiene su escudo. La fachada la mandó a hacer Pablo V. Si ustedes miran la fachada de San Pedro, la fachada sobre la puerta principal, y nunca lo han leído y lo han tenido ante los ojos, mil veces pone en honor del apóstol Pedro, Pablo V, borghese romano, en el año tal, edificó esto. ¿Por qué Pablo V? Porque es el que hizo la fachada. ¿Por qué Alejandro VII? Porque es el que hizo la columnata. ¿Por qué Urbano VIII? Porque es el que puso las columnas. Y los papas dejaban como prueba de que ellos habían hecho lo que fuese su escudo. En la fachada de San Pedro el escudo fundamental es el de Pablo V. En las columnatas del altar mayor está Urbano VIII. En la columnata que rodea la plaza está Alejandro VII. Los papas ponían sus escudos y todo el mundo. Y si pasean ustedes por dentro de la ciudad del Vaticano, por los palacios vaticanos, cada vez que van pasando de una habitación a otra, encima de una puerta hay un escudo. Es el papa que hizo esa habitación, que dedicó esa habitación, que amplió esa parte del palacio, porque los escudos bastaban para reconocer. Hoy los escudos son puramente simbólicos y nadie reconoce nada. Los escudos bastaban para reconocer. Y se conocía a una persona por su escudo. Hasta tiempos muy recientes, Benedicto XV. No diré que yo había nacido ya con Benedicto XV, adelante no llego, 1914-1922, pero basta que les diga que se llamaba Giacomo della Chiesa, que se llamaba Jacobo de la Iglesia, y que puso una iglesia porque es su escudo familiar. No porque fuera jefe de la iglesia, sino porque es el escudo familiar. Y todavía en el siglo XX hay un papa que pone, y veremos que no es el único, su
escudo familiar como escudo del pontificado, ya como del Battista. Pacelli. La paloma es el símbolo de la paz. Y Pacelli significa pacífico en italiano. Y Pío XII puso en su escudo la paloma porque el apellido Pacelli tenía como símbolo de su historia la paloma de la paz. Y Pacelli puso la paloma, y en un papa tan reciente, tanto que yo nací con Pío XI, me acuerdo de la elección de Pío XII como si fuera ahora mismo. Más todavía, me acuerdo de la muerte de Pío XI. Pues Pacelli puso la paloma como símbolo de su propia familia, de la que por otra parte estaba muy orgulloso. Era una familia noble, su hermano era el marqués Pacelli, sus sobrinos eran los príncipes Pacelli, y Pío XII, que era una familia muy noble, tío de dos príncipes y hermanos de un marqués, elevó la paloma de la paz, el símbolo de su familia, a escudo pontificio. Para que vean ustedes que no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de nosotros. Y siguen los escudos pontificios siendo reflejo de las familias de las que los papas proceden. Ahora pasamos a los de las órdenes religiosas. Los papas que, habiendo pertenecido a una orden religiosa, mantienen en su escudo el símbolo de la orden religiosa. Los franciscanos, la mano de San Francisco y la mano de Cristo cruzándose. San Francisco estaba llagado como Cristo, son famosas las llagas de San Francisco, y el escudo de los franciscanos es el brazo de San Francisco cruzándose con el brazo de Cristo, el brazo desnudo de Cristo crucificado y el brazo vestido de hábito franciscano de San Francisco que se cruza con el crucificado. Es el escudo franciscano, y Clemente XIV, que era franciscano, mantiene al pie las colinas de Roma, a cuyo pontificado ha llegado. En el centro, un proyecto, la iluminación del mundo, y arriba el escudo de los franciscanos. No se hagan ustedes idea, fue un pésimo papa. ¿Qué le vamos a hacer? No lo hizo nada bien. Pero el escudo es muy representativo. La ciudad a cuyo obispado había sido elevado, las estrellas que iluminan a la iglesia y la orden franciscana de la que procedía. Sixto IV, otro Rovere. Antes habíamos hablado de que a lo largo de la historia llegaban al solio pontificio varios Roveres, como llegan varios Médici, como llegan varios de todos los grandes apellidos italianos. Benedicto XIII, otro con el escudo, y esta vez arriba el escudo de los Orsini, a la izquierda, la serpiente, la estrella y las barras, su otro apellido, Castiglione, y arriba hay un oso con una corona, una estrella y una cosa blanca detrás, es una capa. Es el escudo de los dominicos. Ese oso con una capa detrás, una corona y una estrella es el escudo de la orden de los dominicos. Y Benedicto XIII era dominico. Una singularidad de Benedicto XIII. De todos los obispos del mundo en este momento, no sé cuántos hay, pongamos que hay 2000, no lo sé. Pues si hay 2000, 1950 vienen de Benedicto XIII. La sucesión apostólica, San Pedro a fulano, fulano a perengano, perengano no sé quién, no sé quién, no sé quién, no sé quién, no sé quién. Naturalmente no podemos llegar hasta San Pedro. A lo más que llegamos en la sucesión católica es al siglo XVI. A lo más que llegamos. No conocemos la sucesión apostólica del siglo XVI hacia atrás. ¿Por qué? Porque Benedicto XIII, que era un hombre sumamente espiritual y sin ninguna dote de gobierno, dedicó su vida, era un Orsini, era de la más alta nobleza, y era un dominico. Era un heredero del título de los Orsini, él era el hijo mayor, y renunció a heredar el título de los Orsini para hacerse dominico, sin ninguna esperanza de llegar a papa. Y con el tiempo, ese Orsini, que se había hecho dominico, llegó a papa. En el siglo XVIII, no hace tanto tiempo, que nos da la sensación de que San Fernando está en la antípoda, que San Fernando es del siglo XIII, que solo han pasado 7 siglos, de 21, que de San Fernando a Cristo hay mucho más que de San Fernando a nosotros, que de San Fernando a nosotros hay 7, y de San Fernando a Cristo hay 14.
Y el siglo XVIII está a 200 años de nosotros, que no es nada. ¿Vieron ustedes la portada de anteayer del ABC, o de ayer? La portada no, la última página. Había una foto de una familia de Sicilia. En la foto había 6 mujeres, que eran la hija, la madre, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela y la madre de la tatarabuela. Estaban en el ABC de ayer. La hija, la madre, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela y la madre de la tatarabuela. Y viven todas. Vive la madre de la tatarabuela, que ya es vivir. Bueno, pues, ¿dónde estamos? Este Orsini, que pertenece a una familia con madre, abuela, bisabuela, tatarabuela, etc., y que se metió dominico y trató de que se olvidaran de todo, un buen día lo eligieron papa. No tenía la menor afición a gobernar, era un hombre sumamente espiritual, y dedicó toda su vida a ordenar obispos. Obispo que nombraba, obispo que lo ordenaba él. Nuncio que nombraba, nuncio que lo ordenaba él. Obispo que nombraba en Tarragona o en León, obispo que hacía venir y lo ordenaba él. Y ordenó prácticamente a todos los obispos de su pontificado. Y los obispos actuales descienden de esas ordenaciones y un 95% de los obispos descienden de Benedicto XIII. Lo malo es que si empezamos a subir de Benedicto XIII hacia arriba, ¿quién ordenó obispo a Benedicto XIII? ¿Quién a ese? ¿Quién a ese? Llegamos al siglo XVI y a la mitad nos paramos y no podemos seguir, porque hay uno que no sabemos quién lo ordenó. Y se nos rompe la continuidad pontificia apostólica porque no sabemos. En un momento determinado, los antepasados como obispos de Benedicto XIII se nos cortan en el siglo XVI. A los anglicanos se les cortan mucho más atrás, llegan hasta la Edad Media. Los católicos llegamos al siglo XVI, no porque no fuese obispo el que lo ordenó, sino porque no sabemos quién lo ordenó a él. Este dominico, Benedicto XIII, tiene, lo estamos viendo, un escudo de una orden religiosa, mantenida junto al apellido de su familia. Este también era dominico. ¿Y dónde está el recuerdo de los dominicos en su escudo? En ningún sitio. Prescindió el escudo de la orden que procedía y puso un escudo familiar y no el escudo de la orden que procedía. Sin embargo, hizo una cosa pro dominicos. Los cardenales hasta Pío V vestían, los papas hasta Pío V vestían de rojo. Busquen ustedes los retratos de Rafael y de Tiziano, de los papas anteriores a Pío V, al siglo XVI, a la mitad del siglo XVI, y están siempre vestidos de rojo. Pío V, que era dominico, dijo: yo sigo siendo dominico. Yo no me voy a cambiar. Los dominicos visten de blanco, como ustedes saben. Yo no me voy a cambiar de ropa. Yo llevo toda mi vida vestido de blanco y no voy ahora a cambiar. Y estuvo todo su pontificado vestido de blanco. ¿Cómo vienen los papas? De blanco. En la forma actual de vestir los papas, todos, desde Pío V hasta nosotros, es simplemente la decisión de Pío V de no quitarse el hábito dominico. En realidad el Papa va vestido de dominico. La verdad sea dicha, de lo que va vestido Francisco es de dominico. Es decir, de que Pío V dijo: yo no me visto de rojo. Yo he sido dominico toda mi vida y no voy a dejar de serlo. E iba a la casa de los dominicos, en Roma, a comer, y se negaba a presidir la mesa. Decía: aquí preside el superior de los dominicos, yo soy un dominico más. Y se sentaba a la derecha del superior, en vez de ocupar la presidencia. Lo mismo hizo luego Benedicto XIII, el que ordenaba obispos. Era también dominico y se negó a ocupar la presidencia. Pío V no puso a los dominicos en su escudo, pero los puso en su traje. Y los papas, en realidad, de los van vestidos es de dominicos. Pío VII era benedictino. La cruz sobre la collar de Roma con la palabra paz es el escudo de los benedictinos. Un escudo religioso. Es el papa contemporáneo de Napoleón. Un escudo religioso. Yo que salí de ahí no sé cómo se quita. De alguna manera para quitarlo. Ahora esto no corre. Es que soy... la electrónica me cogió tarde. Ay, qué bien. La electrónica me cogió tarde. Un benedictino. Un cabaldulense. Gregorio XVI. Hombre, no corras.
la copa con los dos palomas y el astro encima es el escudo de su orden. Es del siglo XIX, muy cercano a nosotros, los papas que han mantenido en su escudo la orden religiosa de la que provienen. Ya hemos estado unos cuantos. Ahora paso a otro modelo. El único caso que ha existido en la historia de que un papa tome como escudo las llaves de San Pedro. Lo que llamé escudos familiares parlantes, escudos de órdenes religiosas, simbología pontificia, el único papa con simbología pontificia. Solo Nicolás V en el siglo XV adoptó como escudo la simbología pontificia por antonomasia, que son las llaves de San Pedro. Cuando a San Pedro se le dibuja con las llaves en la mano. Son las llaves de San Pedro. Es lo que Cristo dijo: te doy las llaves de la iglesia. En ti confío las llaves de la iglesia. El único papa que ha mantenido en su escudo el símbolo pontificio por antonomasia es Nicolás V. Y ahora pasamos a los que hacen en sus escudos su lugar de origen como obispos, los escudos diocesanos. Pío X, obispo de Venecia, patriarca de Venecia, el león de Venecia. Ha puesto como y el ancla y el mar, ha puesto como escudo a Venecia. Ese es el escudo de Venecia. Les puedo contar en un paréntesis cómo fue Papa León X. He dicho que las multitudes gritaban en la puerta del cónclave: ¡Padre, padre, padre! O lo que fuera, intrigaban. Felipe II, una vez, mandó al colegio cardenalicio una nota diciendo: en la próxima elección pontificia puede ser elegido uno de estos tres cardenales. No dijo: no quiero que sea elegido este, sino que elijan a uno de estos tres, dijo Felipe II. Y consiguió que eligieran a los tres, uno después del otro. Los tres fueron papas, designados por él. Y en múltiples ocasiones, los reyes poderosos, España, Francia y el emperador, los demás no llegaban a tanto, España, Francia y el emperador, vetaban a cardenales o recomendaban a cardenales por lo común con notable éxito. Más de una vez, los cardenales, ante un rey que pide que a fulano no lo elijan o que a fulano sí lo elijan, paraban el cónclave y llamaban a unos teólogos, a los mejores que había, y decían: tenemos que seguir estas indicaciones, y los teólogos respondían por lo común: conviene mucho que el Papa se lleve bien con los grandes reyes del mundo, con el emperador, con el rey de Francia y con el de España. Recomendamos que se haga caso porque le es muy conveniente al Papa no estar peleado con los grandes monarcas. En la elección de Pío X, en 1903, el candidato era el cardenal Rampolla. Había muerto León XIII y todo el mundo quería los cardenales elegir a Rampolla. Se reúnen en el cónclave, cierran la puerta, clausuran las ventanas, votan y sale Rampolla con 4 votos menos de la cuenta. Con lo cual, esa tarde al repetir la votación iba a tener los 4 votos que faltaban. Era un hecho evidente. Si había 60 cardenales, tuvo 56 votos. Por ejemplo, me da igual los que fueran. Y entonces, a la vista de la votación, antes de salir de la capilla Sixtina, se levanta el arzobispo de Viena y dice: en nombre del emperador Francisco José, veto al cardenal Rampolla, porque el emperador no lo quiere. Se levanta Rampolla y dice: agradezco infinitamente al emperador y al arzobispo de Viena que me hayan vetado, porque yo no me considero digno del pontificado y esto sería una elección equivocada y yo soy una persona que no sirve para papa. Y se levanta el decano del Sacro Colegio y dice: esto es intolerable. Dígale usted al emperador que esto es meterse donde no lo llaman. Esto no se puede soportar en el siglo XX. Por favor, no hagan ustedes el menor caso de este veto. Y aquella tarde no tuvo ni un solo voto el cardenal Rampolla. Ni uno. Y eligieron a Pío X, al patriarca de Venecia, que es santo. Cosa que no es Rampolla, que yo sepa. Bueno, los símbolos de Venecia, del hombre que eligieron por el veto del Papa Francisco José. Lo primero que hizo apenas se vio papa es dar un decreto diciendo que quedaba excomulgado todo político que vetara a un cardenal y todo cardenal que se hiciera eco del veto del político, que quedaban excomulgados. Los que vetaran a un cardenal y los que trasladaran al cónclave el voto del político correspondiente. Y en vigor está ese decreto y no ha vuelto nunca nadie a presentar ningún veto. Lo mismo que el símbolo
de Venecia está en el escudo del Papa Pío X, el símbolo de su diócesis anterior, de Freising y de Múnich, está en el escudo de Benedicto XVI. Está la concha del peregrino y luego el negro con corona es el escudo de la diócesis de Múnich y el oso es el escudo de la diócesis de Freising. Yo me sé la historia del oso, la del negro no me la sé. La historia del oso es que se cuenta que un monje que en la Edad Media va peregrinando a Roma a pie, y a mí hace mucho rato que no se había inventado el automóvil, ni el avión, ni el tren, un monje que va peregrinando a pie lleva su burro, que carga con la maleta, con el equipaje. Y a medio camino el burro se le muere. Y se encuentra el hombre a pie, con la maleta puesta con la que no puede. Y no sabe cómo seguir caminando hacia Roma. Entonces aparece un oso. Y el hombre, en vez de ir a salir corriendo para que el oso no se la come, le dice al oso, ven para acá que tú vas a cargar con la maleta. Y ese es el oso que carga con la maleta del monje que caminaba a Roma. Ese es el símbolo de la diócesis de Frisinga. Y eso lo lleva Benedicto XVI a escudo pontificio, porque pone en el escudo las diócesis de las que procedía, Freising y Múnich. Otra vez, Pío XII. He hablado antes de que Pacelli es la paloma de la paz. Las columnas de Roma no estaban en el escudo de los Pacelli. Él apoya la paz en las columnas de Roma, en las colinas de Roma. Las colinas de Roma ocupan el centro del escudo y la paloma de la paz de los Pacelli se aposenta sobre las colinas de Roma. Y yo, Pacelli, me aposento sobre las colinas de Roma para gobernar la Iglesia. Y ya empezamos a llegar a los papas actuales, que de heráldica saben lo que yo he dicho. Los papas y muchos más papas, y mucha más gente que no son papas. Ustedes son una asociación de hidalgos y de heráldica deben entender más que yo. Pero ustedes saben que en este momento en la calle de escudos y de heráldica y de símbolos y de cuarteles y de elises, la gente no sabe una palabra. Cada vez menos, desgraciadamente. Pero es así. Y empiezan a aparecer los papas que no ponen símbolos heráldicos, sino puramente programáticos. Juan Pablo II prescinde de toda estructura heráldica y pone la cruz de Cristo y la Virgen María. Es decir, el Calvario. Eso es el Calvario. Esa es la cruz y al pie de la cruz la Virgen. Eso es simplemente el Calvario. Y yo estoy en el Calvario, el papado es un Calvario, y estoy para llevar a los hombres a Dios a través del Calvario. Y el escudo es el Calvario. El que lo vea y no lo sepa, no se le ocurre que eso es el Calvario. Eso es el Calvario. Es la cruz de Cristo y el nombre de la Virgen. Y la Virgen está al pie de la cruz. Y Juan Pablo II le está diciendo al mundo, el solio pontificio es un Calvario y además estoy en él para que la gente suba a la cruz de Cristo y desde el Calvario redimir al mundo. Pablo VI. Lo que más me llama la atención de Pablo VI es que el escudo ha cambiado de forma. Ha dejado de ser un cáliz y pasa a ser lo que llaman, por lo menos en el heráldica pontificia, una cabeza de caballo. Y no porque a Pablo VI le dio por tener una cabeza de caballo. Pone Paulo y no Pablo. Los papas son Paulo I, Paulo II, Paulo III, Paulo IV y Paulo V. Y de pronto a Paulo VI le dio a la gente por llamarle Pablo. Y le llamamos todos Pablo. Y ya se ha empezado a llamarle Pablo a los 5 anteriores. Pero la tradición de la Iglesia no era Pablo, era Paulo. Y yo he dejado que aquí aparezca el nombre de Paulo para poder decirle a ustedes que la tradición de la Iglesia no es Pablo, sino Paulo. Y que solamente la falta absoluta de respeto a la tradición y el desconocimiento completo de la misma que tienen los estudiantes y la gente de la calle, etcétera, moderno, permitió que nos empeñáramos todos en llamarle Pablo y le modificáramos el nombre. Porque él cuando subió al solio pontificio no dijo que se llamaba Pablo, dijo que se llamaba Pablo. Un escudo como cabeza de caballo, en el cual están las colinas de Roma y unas lices. ¿Qué le pasa a esas lices? Que están mal puestas. Les dije hace mucho rato que los símbolos deben estar
Los más arriba, los del medio en medio y los menos abajo. Están invertidos. Ya empieza a no respetarse la heráldica. A la altura de Pablo VI no se respeta la forma del escudo y no se respeta el orden de los símbolos interiores. Las lises están invertidas y el escudo no es un cáliz. Empezamos a tener papas para los cuales la heráldica no significa casi nada. Juan Pablo I era patriarca de Venecia y repite al León de Venecia. Pone abajo las colinas de Roma iluminadas por unas estrellas, pero la forma del escudo tampoco es un cáliz. Rompe una vez más la forma del escudo, aunque introduce en él las colinas romanas iluminadas, pero iluminadas como mal. Las dos estrellas deberían estar arriba y la otra abajo. La heráldica exige que los símbolos vayan de más a menos. Las estrellas invertidas, las colinas de Roma y el símbolo de Venecia. ¿Por qué he puesto yo aquí de nuevo a Juan Pablo II? Ya se me ha olvidado. ¿Y por qué he puesto de nuevo a Benedicto XIII? Porque también se me ha olvidado. Ahora, Francisco. Porque yo ya debe ser la hora, ¿no? Bien, Francisco. Francisco es un jesuita. Es un jesuita americano. Y sabemos además cómo es su carácter y salida de esta radio, y la sencillez, y ningún boato. Sabemos cómo es Francisco, incluso el propio nombre. Porque los cardenales no le aconsejaron que se llamara Francisco, le sugirieron otros nombres. Si he de hacer caso a los rumores que corrieron por Roma, le aconsejaron que se llamara Adriano. Y él dijo Francisco por San Francisco. No dijo Ignacio por San Ignacio de Loyola. Dijo Francisco por San Francisco de Asís, porque ha sido el más humilde de los grandes santos. Y eso es verdad. San Francisco de Asís ha pasado a la historia justamente por ser el más humilde de los grandes santos. ¿Saben ustedes que incluso San Antonio de Padua, franciscano, fue canonizado antes que San Francisco? Que a los franciscanos lo fundó San Francisco y no es el primer santo franciscano, que San Antonio de Padua fue canonizado antes. Hasta ahí llegó la humildad de San Francisco, que ni siquiera dejó las cosas preparadas para que lo canonizaran y canonizaron a San Antonio antes que él. Eligió el nombre de Francisco, pero cuando era cardenal, ¿qué tenía? El escudo de los jesuitas. IHS, Jesus Homo Salvatoris. Y los tres clavos de la cruz, el escudo de los jesuitas, el escudo detrás y el escudo de San Ignacio. El Jesus Salvatoris, Jesus Homo Salvatoris, los clavos de la cruz, el sol y la cruz, el escudo de San Ignacio. Ustedes saben que los jesuitas, detrás de su nombre, primero que los dominicos ponen OP, Orden de Predicadores, pues los jesuitas ponen SJ, Societatis Jesu, Sociedad de Jesús. Mi hermano me dice un día, claro, los jesuitas ponen detrás SJ, sacerdote jesuita. Digo, muy bien, sacerdote jesuita. Y los norteamericanos también ponen SJ, sacerdote jesuita, porque aquí también ponen SJ. Y los chinos, para ellos también SJ. Así que la palabra sacerdote jesuita es la que respalda a los jesuitas chinos y a los jesuitas norteamericanos y a los suecos. No, es Societatis Jesu, de la Compañía de Jesús. Pues el escudo de la Compañía de Jesús. Y debajo puso un símbolo de la Iglesia, la estrella, y un símbolo de la Eucaristía, la vid, escudo de la izquierda, el que no lleva tiara papal. Escudo, con el escudo de los jesuitas, una estrella que ilumina la Iglesia y las uvas de la Eucaristía. Y cuando llega Papa, decide cambiar el escudo. Y entonces decide que en lugar de estar la Iglesia y la Eucaristía, estarán la Virgen y San José. Y entonces sustituye la estrella de 5 puntas por una de 8 puntas, que es la estrella con que actualmente se representa acompañando a la Virgen. Y recuerdan ustedes que San José, en toda la iconografía barroca, tiene siempre en las manos, ¿cómo se llama esa planta?
hay una planta, y yo me lo sabía hasta hace media hora, ahora se me ha olvidado. Bueno, es la planta con la que se representa a San José en toda la iconografía. En toda la iconografía barroca, en que la Virgen es muy joven y San José muy anciano, se representa siempre a San José con esa planta en la mano. Y entonces eso es el símbolo Virgen de San José. Mi tía Trini me decía, porque modernamente se ha empezado a representar a San José como joven. No hay ninguna razón para que la Virgen se casara con un anciano venerable. Para representar los barrocos la castidad de la Virgen, el marido no era un joven con ganas de... Bien, y entonces representaron a San José como muy anciano. Y modernamente han empezado a representarlo como joven. Y le decía yo un día a mi tía Trini, a San José ahora se representa como joven. Y yo me decía, ¿San José joven? ¿Pero qué iba a ser San José joven? Pues no iba a ser, no era viejo ni nada, hasta lo habían vendido sus hermanos. Recuerdan ustedes que a José de San José lo vendieron sus hermanos. A San José joven, si hasta lo habían vendido sus hermanos. Y me decía, que solo hay una Virgen en el cielo, como que se va a hacer lo mismo la Macarena que la Esperanza de Triana. Hay muchas vírgenes en el cielo, como que va a ser cualquiera. Lo mismo va a ser la Macarena que la Esperanza de Triana, pues sí que hay una sola Virgen en el cielo. Bueno, pues con esa cultura, este Papa no es un escudo pontificio, eso no es un escudo ni de nobleza. Mira, eso es un escudo puramente simbólico. Yo soy un jesuita y dirijo a la iglesia cuyos patronos son San José y la Virgen. Entonces, ha hecho un escudo puramente simbólico. El escudo programático de Juan Pablo II, el Calvario, el escudo programático de Pío XII, la paz encima de Roma, el escudo simbólico del Papa actual. Yo soy jesuita, y lo mismo que ha habido papas dominicos y papas franciscanos que han mantenido el escudo de su orden, yo mantengo el escudo de su orden, y ¿qué introduzco? Introduzco a la Virgen de San José. Allá tenía a la Iglesia y a la Eucaristía, pero ahora yo quiero poner a la Iglesia bajo la protección de la Virgen de San José. Y este es el escudo actual del Papa. No es muy heráldico que digamos, y se ha producido una evolución hacia la simbología del propósito. Cuando a este hombre lo eligieron Papa, yo fui, al día siguiente, la sexta me llamó a una tertulia. Ya saben ustedes que la sexta realmente un entusiasmo notable por la Iglesia no tiene. Iban a ver si me cogían. Y esperando que yo fuera enemigo de los jesuitas, por mi historia anterior, me eduqué con los jesuitas, cosas que los de la sexta no sabían, y les tengo un enorme, hice todo mi bachillerato en un colegio jesuita, y les tengo un enorme cariño. Ahora les contaré una última anécdota. Me dice, ¿y a usted qué le parece la elección de un jesuita? Y le respondí, ya era hora. Y se quedaron como estudiantes. Y digo, claro, ha habido dominicos, ha habido franciscanos, ha habido benedictinos. Ya era hora que hubiera un jesuita. Ya les cuento y con eso termino una anécdota sobre mi relación con los jesuitas. Soy director general de Asuntos Religiosos y represento al gobierno español cada vez que hay que ir a Roma, un nombramiento de cardenal de un español, una canonización de un español, se nombra una delegación española de la que forma parte el director general de Asuntos Religiosos. Y yo había ido a Roma 25 veces, porque como ha dicho Javier antes, he sido el director general que más tiempo ha estado en el cargo, desde la Constitución hasta hoy. Y entonces, la canonización es un domingo, y el viernes, el sábado por la mañana se va a hacer el viaje a Roma, y el viernes me suena el teléfono, no, el jueves, me suena el teléfono, a la hora de la cena, lo cojo el secretario de Estado. Alberto, te voy a dar una mala noticia. Tú dirás que no puedes ir a Roma representando a España. ¿Cansado? Pues mira, el número de personas que quieren ir a Roma a este asunto es la canonización de San José María Gil de Balaguer. El número de personas que quieren ir a Roma a la canonización de San José María Gil de Balaguer, de altos cargos del gobierno, es tan impresionante que ya no sabemos cómo. Solo podemos mandar a 6 personas porque el Vaticano no acepta ninguno más. Y ya no sabemos a quién elegir, y tenemos que quitar, y te hemos quitado a ti, porque tenemos que aceptar a personajes de muchísima importancia. Por favor, no te preocupes, le dije al secretario de Estado, no voy, no tiene ninguna importancia, ¿qué vamos a hacer? Y tal. Ya lo veré en televisión. ¿Qué hago a continuación? Llamo al hotel donde yo tenía reservada una habitación, anulo la habitación. Llamo a Iberia, donde yo tenía reservado un billete, y anulo el billete.
Y le digo a mi mujer, aquí me quedo y no voy a Roma. Eso es el jueves. El viernes estoy cenando y suena el teléfono. Es el ministro. Alberto, ya me han dicho que te han eliminado de la delegación española. Si tienes interés en ir, yo voy en el avión ministerial. Por tanto, te llevo. Una vez que te deposito en el aeropuerto de Roma, me olvido de ti y te recupero el día en que el avión regresa. Ya te diré a qué hora te vuelvo a encontrar en el aeropuerto. Y tú te la sabías en Roma como puedas. Pero yo te llevo en el avión presidencial, por si tienes interés en ir a la canonización. Muchísimas gracias, ministro. ¿A qué hora? Mañana a las 7 de la mañana en el aeropuerto, en un aeropuerto reservado, no es el de Barajas, y de aquí salimos. Yo a las 7 de la mañana, pero antes, ¿qué hago? Y venía, me importa un bledo, porque el ministro me ha dado lugar en el avión, pero necesito dormir en algún sitio. Llamo al hotel. Oye usted, que la habitación que anoné, teníamos una lista de espera de 80 personas, ya es imposible. Llamo a 4 o 5 hoteles, nada que hacer. Bueno, entonces me acuerdo que el asistente general de los jesuitas, no el general, era un holandés, el asistente general era un español, amigo mío de toda mi vida, del colegio en Sevilla, nos habíamos dejado juntos. Pongo una conferencia en la Casa Generalicia de los Jesuitas en Roma. Pregunto por el oye, Guillermo, yo tengo que ir a Roma a la canonización de San José María Escrivá y no tengo dónde dormir. Vente a la Casa Generalicia de los Jesuitas. Y asistí a la canonización de San José María Escrivá, viviendo y comiendo y durmiendo y tal, varios días en la Casa Generalicia de los Jesuitas. El general, el asistente general, los grandes tal, y un servidor de ustedes, a quien trataron de dulce. Y a la mañana siguiente, el día de la canonización, yo no tenía invitación ninguna, ni era de ninguna delegación. Iba a tenerme que quedar en la plaza de San Pedro con 40.000 personas viendo el espectáculo de y yo sabía por qué sitio entraban las delegaciones, porque había ido 1000 veces. Me levanto a las 6 de la mañana y me voy a la puerta por donde entran las delegaciones. Está cerrada, me quedo por allí, doy un paseo, espero hasta que la puerta se abre en un determinado momento y empiezan a llegar delegaciones. No conozco a nadie, no conozco a nadie, no conozco a nadie, y de pronto pasa el presidente de Polonia. ¿Cómo se llama el presidente de Polonia? Vanessa. De pronto veo que viene Vanessa. Yo había escuchado a Vanessa dar una conferencia en Madrid. Me acerco a Vanessa 3 metros antes de la puerta y digo, presidente Vanessa, me alegra muchísimo saludarle. Yo le escuché a usted en Madrid el mes pasado. Estuvo usted muy bien, patatín, patatán, y entré con Vanessa. Los guardias no pararon a Vanessa y yo iba echando. Entré con Vanessa. Vanessa se sentó y yo me senté al lado de Vanessa. Mucho mejor sitio que la delegación española, porque era un presidente de la República y la delegación española era un ministro. Y vi la canonización desde el asiento al lado de Vanessa, durmiendo en la Casa Generalicia de los Jesuitas. Mi mujer dice que yo tengo 3 cualidades: una gran cultura, una gran facilidad de palabra y una gran cara dura. Muchísimas gracias por tan interesante conferencia. Y ahora, si alguno quiere hacer alguna pregunta, no vamos a dedicar mucho tiempo al coloquio porque vamos a charlar compartiendo el vino, pero si alguno quiere hacer ahora alguna pregunta, pues con mucho gusto. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué en esta sucesión de papas no ha entrado Juan XXIII ni Juan XXIII, el Papa? Juan XXIII era un patriarca de Venecia. He sacado 2 patriarcas de Venecia. Un tercer papa para decir que los papas ponen en el escudo el símbolo de Venecia, tampoco venía. La curiosidad de Sanada. Simplemente porque no puedo ponerlos a todos. El primer señor que puso el símbolo de Venecia fue Pío X. Luego el papa del pontificado cortísimo pone el símbolo de Venecia. Ya esa cadena Juan XXIII con el símbolo de Venecia, podría que haberme dejado la de Juan XXIII. Ya estoy satisfecha. Gracias. Les digo una cosa de Juan XXIII. Les he dicho antes, pero 5 minutos más, el Espíritu Santo inspira a la Iglesia. Bien, a la altura de la muerte de Pío XII acabó la Guerra Mundial y empieza un nuevo mundo, el American Way of Life, un modo totalmente diferente de comprensión de las costumbres, de comprensión de todo. En el mundo occidental empieza el modo americano de vida y se produce una
profunda subversión de valores, una notabilísima subversión del pensamiento social, etc. Y la Iglesia tiene que encontrar un lenguaje, sin faltar la verdad eterna, tiene que encontrar un lenguaje para la nueva sociedad. Para eso se decide convocar un concilio, reunir a todos los obispos del mundo y buscar el nuevo lenguaje de la Iglesia. Para convocar un concilio hay que ser un honorazo. En cierto modo, un irresponsable. Menuda cosa es convocar un concilio hoy. Antiguamente se convocaba un concilio, eran 200 obispos, ahora son miles y un lío. Ya está solo de alojamientos, pero de muchísimas más cosas, de conversaciones, de comisiones, de reuniones, de votaciones. Hacía falta un insensato del calibre de Juan XXIII, un hombre que se lanzaba y se lanzó a reformar el Código de Derecho Canónico, convocó un concilio, hizo un sínodo romano, se lanzó un montón de aventuras. Hacía falta un hombre capaz de lanzarse un montón de aventuras. El Espíritu Santo inspiró a Juan XXIII, convocó el concilio, pero Juan XXIII no era un hombre para celebrar un concilio. Un concilio no se celebra con entusiasmo, se celebra con papel y lápiz. Este informe, esta comisión, esta ponencia, este discurso no ha estado bien, aquí no se ha tratado este punto, aquí hay que añadir estas tres cosas, aquí sobra esto, esos horas de mesa, de papeles, de bolígrafo, de estudio, los documentos de un concilio no se sacan con discurso, se sacan trabajándolos. Hacía falta un oficinista, un hombre de pluma y mesa, Pablo VI, un hombre sin brillantez, un hombre que no es un lanzado, pero que se dedicó cuidadosísimamente a aquello para lo que él servía, a trabajar sobre papeles. Y celebró el concilio, y terminó el concilio, y consiguió sacar los documentos del concilio. Aquí quitó un párrafo, allí añadió una línea, allí nombró una nueva comisión, allá modificó aquella ponencia y sacó el concilio. Pero ahora hace falta explicarle el concilio a la gente. El concilio son 20 documentos ilegibles, cada uno de 40 páginas. Nadie se ve eso. Ahora hace falta explicarle. Hace falta un catequista, un hombre capaz de explicarle a la gente el contenido de la nueva doctrina, un catequista. Y aparece Juan Pablo II, que es un catequista. Y catequiza al mundo entero y recorre todo el mundo explicando el concilio. Pero hay que tener cuidado. Hay 8 o 10 verdades fundamentales que no pueden ser cambiadas con los tiempos, que se tienen que robustecer y mantener. Para hacerlo hace falta un teólogo. Al catequista le sucede Benedicto XVI, que es un teólogo que se dedica a robustecer para que no piense nadie que eso puede cambiarse las 6 o 10 o las que sean verdades fundamentales. Y ya terminado eso, ahora hace falta vivir el concilio. Ya lo hemos explicado, ya hemos guardado sobre la mano. Ahora hace falta ponerse a vivirlo. Este Papa, Francisco, hablándole a todo el mundo de que se viva el concilio, de que consigamos que toda la periferia de la Iglesia viva el concilio. Y no sé lo que vendrá después, porque como es más joven que yo, ya no me toca saber. Muy bien, pues muchas gracias y ahora vamos a seguir charlando, compartiendo un vino.